Oh, muy buen día a todos. Dios les bendiga en este día. Seguimos con nuestra enseñanza de teología sistemática, una materia que nos ha llevado a reflexionar y nos ha llevado a introducirnos a las escrituras. Entonces, pues hoy seguiremos con nuestra lección que si no me equivoco es la lección 5 y hablaremos hoy de la doctrina del hombre. Nuestra última enseñanza fue la creación. Hoy hablaremos de la doctrina del hombre. Ahora, es importante, hermanos, no confundir la doctrina del hombre con los cursos comunes de antropología. O sea, la antropología como ciencia tiene al ser humano como objeto de investigación. O sea, la antropología es la ciencia que estudia la especie humana en cuanto a su evolución biológica, su comportamiento social, cultural y sus aspectos geográficos e históricos. Pero no vamos a estar hablando de esta antropología, de la cual hay muchos libros y muchas ramas de las cuales desprenden otros tipos de estudios. Esta antropología como ciencia se dedica al origen de la historia de la humanidad, tomando en cuenta su estructura fisiológica, las características físicas del ser humano en general y de las varias razas humanas en particular, con su desarrollo étnico, lingüístico, cultural y religioso. Pero como no vamos a profundizar en este tipo de antropología, sino que veremos lo que la palabra de Dios dice acerca de la doctrina del hombre, también conocida como antropología. La antropología es una ciencia que vamos a llamarlo así, secularmente se estudia. Pero hoy vamos a ver la antropología, ¿ok? Vamos a ver el origen de la palabra, porque de ahí viene la doctrina del hombre. Esta palabra antropología es una palabra compuesta. Viene del griego antropos, que se refiere al hombre, al humano, ¿ok? Y de la palabra logos, que quiere decir conocimiento o estudio. En otras palabras, la antropología que vamos a estudiar es la ciencia que estudia al hombre, pero desde su perspectiva bíblica. Repito y hago énfasis que la antropología como ciencia, pues hay muchos libros en el asunto secular que se enseñan. Pero hoy nosotros vamos a ver esta misma palabra antropología que ya dije cómo estaba compuesta, era una palabra compuesta y que quiere decir, es el estudio del hombre desde una perspectiva bíblica. Entonces, ok. Lo primero que vamos a ver es que Dios creó al primer hombre según las escrituras y dice que creó al hombre a su imagen, que lo creó del polvo de la tierra y que le implantó su propio aliento de vida. Ninguna criatura subhumana estuvo involucrada ni tampoco ningún proceso de evolución. Sencillamente, la escritura nos narra y nos dice que Dios creó al hombre. Ahora, el relato bíblico nos enseña que Adán fue el primer hombre. Los escritos sagrados muestran clara y enfáticamente que el hombre, el ser humano, es el resultado de los actos de Dios inmediatos, especiales, creadores y formativos. Entonces, el hombre, según la Biblia, fue creado a imagen de Dios y escuchen esto porque es sumamente importante. Cuando la Biblia dice que Dios lo hizo a su imagen, no es que Dios tuviese un cuerpo como nosotros. Cuando la Biblia habla de la imagen de Dios en el hombre, habla de que Dios puso en el hombre facultades intelectuales, una naturaleza santa y la responsabilidad de desarrollar un carácter santo. A eso se refiere que Dios implantó o puso imagen de Dios en el hombre. El hombre posee facultades intelectuales, es inteligente, puede pensar, puede razonar,
Dios creó al hombre con una naturaleza santa, nada que ver con corrupción, nada que ver con algo corrompido. Dios hizo al hombre con una naturaleza santa, pero al mismo tiempo le dio algo que se llama albedrío, la decisión o la facultad de decidir, y le dio la responsabilidad de desarrollar un carácter santo, que él pudiera decidir entre amar a Dios o no amarlo, entre caminar con Dios o apartarse de él. A esto se refiere la Biblia cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Ok? Es importante que lo digamos porque, bueno, en nuestro español o en nuestro castellano, pues entendemos que si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, inmediatamente lo relacionamos con que Dios tiene dos piernas, dos brazos, pero no, la Biblia dice que Dios es espíritu. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, reitero y repito, cuando la Biblia habla que Dios crea al hombre a su imagen, habla de que el hombre posee facultades intelectuales, una naturaleza santa y la responsabilidad de desarrollar un carácter santo. Ahora, algo que también debemos comentar en esta clase, sobre todo en esta materia acerca de la doctrina del hombre o antropología, es de los dos relatos de la creación. ¿Ok? Hablemos de los relatos de la creación. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, el cual a la letra nos dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dense cuenta que cuando Dios creó al hombre, les dio una orden que se fructificaran y que se multiplicaran, que llenaran la tierra con hombres que tuviesen las facultades intelectuales, la naturaleza santa y la responsabilidad de desarrollar un carácter santo. O sea, Dios había planeado que el hombre se reprodujera y que la tierra fuera llena de gente, llena de Dios, gente que tuviera comunión con Dios, gente que amara a Dios con toda su alma y todo su corazón y que le sirviera y le sirviera de una manera voluntaria y de una manera sincera. ¿Ok? Ahora, ese es el primer relato de la creación. Este primer relato contiene la explicación de la creación de todas las cosas en el orden que ocurrieron. De hecho, en este capítulo de Génesis aparece lo que Dios hizo cada día. Y en el primer día hizo eso, en el segundo día hizo esto, y era la tarde y la mañana, o la mañana y la tarde del cuarto día, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este primer relato trata de darnos una explicación en el orden de las cosas que ocurrieron cada día. Ahora, encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7, el segundo relato de la creación, donde ahora ya no nos habla en términos generales de lo que ocurrió cada día, sino nos habla enfáticamente en relación con el hombre. El 2.7 de Génesis dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si se dan cuenta, este versículo 2.7 es a diferencia del 1.26 y 27 de Génesis, hay una grande diferencia en el sentido de que el primero, Génesis 1.26, nos habla que Dios hizo al hombre o que Dios dijo, hagamos al hombre, ¿ok? Pero ya en el 2.7 nos especifica más enfáticamente que lo formó del polvo de la tierra, ¿ok? Yo no sé si tomó tierra y le puso agua para hacer un tipo de masa, no lo estoy pensando, ¿no?
y sopló sobre su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, lo que dice la Biblia. Ahora, este segundo relato agrupa las cosas en su relación enfáticamente con el ser humano, sin explicar nada al respecto al orden cronológico de la aparición del hombre en la obra creativa de Dios, como lo hizo en el capítulo 1, versículo 26 en adelante. Ahora, este segundo relato nos indica que todo lo que procede sirve para preparar una habitación adecuada para el hombre como rey de la creación. Después sigue narrando este segundo relato que Dios creó al hombre y nos empieza a llevar que Dios estaba preparando una habitación donde el hombre tuviera el sustento, el alimento, tuviera un hogar, tuviera una familia, ¿ok? Porque el hombre iba a ser el representante de Dios en la tierra, el rey de su creación, la corona de su creación. Ahora, es así como el hombre queda colocado en tierra rodeado de toda la creación vegetal, de la creación animal, y la manera como quedó su historia y las explicaciones que nosotros encontramos con relación a la tentación, la caída y el pecado del mismo. Eso nos sigue narrando los versículos y capítulos siguientes. Ahora, hay una diferencia en la creación del hombre con la demás creación, pues Dios dio un decreto diciendo, escuchen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios estaba creando eh, el reino vegetal, dijo que haya hierba verde, plantas, y creó Dios eso, y después dice que cuando creó el reino animal dijo, haya animales de todo tipo que se arrastran, etcétera, etcétera. Pero en la creación del hombre hizo un énfasis y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De ahí es que inicia lo que nosotros conocemos la doctrina del hombre. Entonces, ¿qué enseña la doctrina del hombre? ¿Qué enseña la antropología? Estamos hablando de la ciencia que nos muestra al hombre desde la perspectiva de Dios. Ahora, es la doctrina que nos enseña a Dios como autor de la creación del hombre y cuál es la naturaleza del hombre conforme a su voluntad. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la doctrina del hombre. El hombre no fue formado de nada evolutivo, ni de ninguna explosión como el Big Bang. No, no, Dios muestra en las escrituras que Dios es el autor de la creación del hombre. Dios creó al hombre, ¿ok? Y el cual es la naturaleza del hombre conforme a su voluntad. Así que el hombre, la Biblia nos muestra al hombre como creación de Dios. O sea, el hombre no es resultado de la casualidad, porque según Génesis 1:26 nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a su semejanza, señoreen los peces del mar y etcétera, etcétera. O sea, no, el hombre no es el resultado de la casualidad. Cuando Dios decía, hagamos al hombre, encontramos la creación del hombre como el resultado de una decisión planeada. Es decir, el hombre siendo creado por un ser omnisciente y eterno. O sea que ya, así como creó en el día, el primer día la luz, y después en el segundo día esto, y en el tercer día esto, en el sexto día, Dios determinó que el hombre iba a ser creado. No fue algo que no se había planeado, ya estaba en el corazón de un Dios omnisciente y eterno. Ahora, en este punto de partida vemos el consejo divino planeando y ejecutando el origen de la existencia humana. Ahora, de aquí surgen algunas preguntas. Bueno, primero vemos que hubo un consejo divino, planeando y ejecutando. Hagamos al hombre, habla en plural. Hagamos, no dice haré al hombre, dice hagamos al hombre. ¿Ok? Ahora, algunas preguntas acerca de la creación del hombre, ¿ok? ¿Por qué creó Dios al hombre? Es una buena pregunta. Según la escritura, ¿ok? Dios creó al hombre para su propia gloria, ¿ok? Dios crea al hombre para su propia gloria.
quiero leerles un versículo, denme un momento, ¿sí? Rápidamente lo tengo aquí, ¿ok? Donde el profeta Isaías nos dice en el 43:7 de la siguiente manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que esta primer pregunta se contesta con Isaías 43:7. ¿Por qué creó Dios al hombre? Bueno, Dios creó al hombre para su propia gloria. ¿Ok? Y reitero, repito el versículo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora el apóstol Pablo en Efesios 1:3 nos corrobora esta verdad. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hemos sido aceptos en el amado. ¿Ok? Y si nos saltamos al versículo 11, la Biblia de Efesios 1 nos sigue diciendo: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oiga, a fin de que seamos para alabanza de su gloria todos los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, ¿por qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para su gloria, como nos lo dice Isaías y nos lo dice el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito del hombre? Es otra pregunta. Ya respondimos una, la segunda es: ¿cuál es el propósito del hombre? O sea, ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, eh, el catecismo de Westminster, ¿ok? En el capítulo 1.1 dice lo siguiente: que el principal o el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el propósito del hombre, que glorifique a Dios y gozar de Dios para siempre. Miren lo que dice el 10:31 de Primera de Corintios. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, porque el propósito del hombre, sí, el propósito del hombre es ese: glorificar a Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 4:11, ¿ok? Apocalipsis 4:11 nos dice de la siguiente manera: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que según este versículo, el hombre fue creado para glorificar a Dios. O sea, esa es nuestra función: glorificar a Dios. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre. Gozar en Dios. El Salmo 84. Miren lo que nos dice el Salmo 84, porque también hablamos de gozarnos en él. Salmo 84, versículos 1 y 2. Miren lo que dice la Biblia. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Sea, gozarnos en Dios, ¿ok? Gozarnos en Dios.
Miren, les quiero leer esta versión, la versión del Salmo 84:1 en la Nueva Traducción Viviente, donde dice, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Y miren cómo expresa en esta versión. Anhela y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios vivo. Entonces, ¿cuál es el propósito del hombre? Bueno, glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre. Entonces, lo primero que entendemos es que el hombre es creación de Dios, es nuestro punto número uno, y tenemos dos incisos. ¿Por qué creó Dios al hombre y cuál es el propósito del hombre? ¿Ok? Ahora, tranquilos, yo les voy a mandar la clase, ¿ok? Para que la tengan así, pero vayan anotando y vayan anotando cosas que no están en el estudio, pero que ustedes escuchan, ¿ok? Ahora, nuestro segundo punto es que el hombre es creado, mejor dicho, a la imagen de Dios. O sea, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1:26. Ahora, ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen de Dios? Digo, hay gente que piensa que Dios tiene dos pies, tiene dos manos, tiene una cabeza, tiene pelo, incluso los artistas de antes pintaban a la Trinidad, ¿no? Pintaban a Dios como un viejito, a Cristo con una cruz y al Espíritu Santo como una paloma. O sea, pero no, o sea, ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen de Dios? Entendamos, el hecho de que el hombre está formado a imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios y representa a Dios. O sea, esto no quiere decir que somos exactamente como Dios, pero que tenemos aspectos que nos hacen a su imagen y semejanza. Ahora, ¿en qué aspectos somos semejantes a Dios? Que según la Biblia es a imagen y semejanza. Número uno, primeros son los aspectos morales. Dios creó al hombre como criaturas moralmente responsables ante Él de nuestras acciones. O sea, tenemos un conocimiento interno de lo bueno y de lo malo. Somos moralmente semejantes a Dios. ¿Ok? Este primer aspecto es un aspecto moral. Somos criaturas moralmente responsables ante Dios, responsables de nuestras acciones, tenemos un conocimiento interno de lo bueno y de lo malo. Ahora, hay otro aspecto, el aspecto espiritual, ¿ok? Recuerden que estamos hablando de en qué aspecto somos semejantes a Dios. Hay un aspecto espiritual, o sea, no solo tenemos cuerpos físicos, también tenemos espíritus inmateriales, o sea, el ser humano, el alma del hombre, el espíritu del hombre, que es el verdadero yo. O sea, lo que tú y yo, lo que tú estás viendo hoy frente a ti en esa cámara, solamente es la cáscara. El verdadero yo está dentro de mí, el cual es eterno. Esto un día, si Cristo no viene antes, pues se dejará de tener vida y se pudrirá porque solamente es el envase, ¿no? Simplemente es el cuerpo, sencillamente. Pero no solamente somos cuerpo, también somos espíritus inmateriales. Por eso es que esto nos permite actuar de forma significativa en la esfera espiritual. O sea, quiero decir que tenemos una vida espiritual que nos capacita para podernos relacionar con Dios. En ese aspecto también está el hecho de que tenemos un destino eterno, que va a ser en un sentido espiritual, ¿ok? Entonces, este aspecto espiritual es el que nos permite tener comunión con Dios, tener una relación espiritual con Dios, donde nos gozamos, nos deleitamos en Él espiritualmente, ¿ok? Ahora, también hay otro aspecto, porque estamos hablando de en qué aspectos somos semejantes a Dios. Tenemos aspectos mentales, o sea, tenemos una capacidad. Dios creó al hombre con una capacidad para razonar, para pensar lógicamente y aprender. En esto también entra que hemos sido dotados de emociones, con emociones, ¿de acuerdo? Ahora,
también hay aspectos físicos. Es importante aclarar que no se está afirmando que Dios posee un cuerpo físico. Sin embargo, debemos puntualizar que nuestros cuerpos, siendo parte de nuestra existencia, reflejan en varias maneras el carácter de Dios. Ahora, ¿qué ha pasado porque el hombre desobedeció a Dios? La pregunta es, ¿el hombre ha perdido la imagen de Dios? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre estuvo en un estado de inocencia hasta que entró el pecado al hombre, al mundo, mejor dicho. Ahora, la pregunta es, ¿el hombre ha perdido la imagen de Dios? La respuesta es no. No ha perdido la imagen de Dios, pero sí ha sido distorsionada por el pecado. Según Génesis, miren lo que la Biblia dice. Eh, Génesis, creo que es Génesis 9, versículo 6 nos dice, ok, eh, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, aunque el hombre o aunque los hombres son pecaminosos, hay todavía suficiente semejanza de Dios en ellos para que matar a otra persona sea un ataque directo a la creación de Dios. Cuando alguien asesina a alguien, está tomando la vida de esa persona en sus manos. Por eso la Biblia dice que el que derramare sangre inocente, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, dice la versión actualizada, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada, porque por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos. Entonces, en Cristo, entendamos esto. eh, bueno, antes de seguir, aquel que toma la vida de una persona, bueno, pues mata a una persona, es un ataque directo a la creación de Dios, un ataque directo a la imagen de Dios que hay en esa persona, que aunque con el pecado ha sido distorsionado, pero contiene la imagen de Dios. Ahora, en Cristo, cuando tú y yo llegamos a Cristo, encontramos una recuperación progresiva de la imagen de Dios. O sea, cuando llegamos a Cristo, antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando ahora llegamos a Cristo, tenemos una recuperación de, de la imagen de Dios, ¿ok? Por eso el apóstol Pablo decía en Colosenses 3:10, y revestido, voy a leer desde el 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ok? O vístanse de la nueva criatura, de la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. ¿Ok? Entonces, eh, en la medida que conocemos a Dios y nos vamos pareciendo más y más a él. Así que por eso cuando llegamos a Cristo, la imagen de Dios empieza a ser recuperada de una manera progresiva, como en la medida que conocemos a Dios, en la medida que buscamos a Dios y en la medida que caminamos con Dios, nos vamos pareciendo más a Dios. ¿Ok? Ahora, nuestro punto número 3 es que el hombre como varón y hembra. ¿Ok? O sea, Dios llamó al hombre varón y hembra. Dios creó al hombre y mujer, según Génesis 1:27, miren lo que dice. Ok, volvemos al Génesis porque es importante Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, el varón y la hembra, Dios le llama hombre, a ambos. Otra vez, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En este caso, la palabra hombre, ¿ok? Eh,
se refiere eh, eh, en un sentido a la humanidad, no tanto al sexo femenino, masculino, perdón. ¿Ok? Los creó varón y hembra los creó. Y miren lo que dice Génesis 5. Génesis 5, versículo 1 y 2 dice, ese es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. O sea, el hombre y la mujer se llamaban Adán. ¿Por qué? Porque Adán es humano, ser humano, es un humano. El hombre como varón y hembra. Pero no esté haciendo bolas a nadie, pero así es. ¿Ok? Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Ok? Varón y hembra los creó, o sea, pero a la unión de un varón y una hembra Dios le llama hombre. Ahora, lo que sí tenemos que entender, ya después de que Dios llama al hombre, cuando habla del hombre, habla de tanto del hombre, vamos, yo voy a llamarlo así, del hembra y del macho. A ambos Dios les llama hombre. Ahora, en esto Dios les dio igualdad en personalidad. O sea, los hombres y mujeres fueron creados a imagen de Dios. Ambos reflejan el carácter de Dios. Ahora, siendo iguales en cuanto a la semejanza de Dios, hombres y mujeres son importantes y valiosos para Dios. No que la mujer valga menos que el hombre, no para nada. Son iguales ante Dios, ¿ok? Y esto es algo cultural que se tiene que hablar, porque en la cultura del Nuevo Testamento eh, había una discriminación terrible sobre las mujeres, tanto así que las mujeres eran de las más despreciadas o bajadas por ser mujeres, porque pensaban que los hombres eran los valiosos y las mujeres no, hasta el día de hoy. Pero la Biblia nos muestra, ¿ok? Que ambos fueron creados a imagen de Dios y reflejan el carácter de Dios. Y que tanto el hombre como la mujer son iguales en cuanto a la semejanza de Dios. Son importantes y son valiosos para Dios. Primera de Corintios 11, versículo 11 y 12 dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo proceden de Dios. ¿Ok? La versión actualizada nos dice de la siguiente manera, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, ni los hombres son independientes de las mujeres. Aunque, dice, pues, aunque la primer mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre la mujer y el hombre? Bueno, hay diferencias en funciones. Adán fue creado primero, según Génesis 2:7 y 18:23. Eva fue hecha como ayuda idónea para Adán, según Génesis 2:18. ¿Ok? Dios nombró a la raza humana hombre, no mujer. Ya lo vimos. Dios creó a la raza humana, que era hombre, macho y hembra, los llamó hombre. No los llamó la mujer, los llamó hombre. Otra cosa, la serpiente se acercó primero a Eva. Otra cosa, Dios le habló a Adán primero después de la caída. O sea, aunque la serpiente se acercó primero a Eva, el responsable de la creación no fue Eva, el responsable de la caída no fue Eva, sino fue Adán. Por eso, después de la caída, al primero que Dios llama es al hombre. ¿Ok? Y ahora, Adán, no Eva, representan la raza humana. Ahora, la maldición, el pecado, trajo una distorsión en el liderazgo humilde considerado de Adán y de la sumisión inteligente y de buena voluntad de parte de Eva. Es el liderazgo que existió antes de la caída. O sea, entendían bien el rol.
Cada uno, tanto el hombre como la mujer, entendía su rol, pero cuando entra el pecado y entra la maldición, esto trajo distorsión en el liderazgo humilde y considerado de Adán. O sea, Adán no oprimía a su esposa, Adán no maltrataba a su esposa, sino era un liderazgo humilde, ¿ok? La mujer tenía una sumisión inteligente y de buena voluntad, pero cuando entra el pecado y la maldición, ese liderazgo que existió antes de la caída ya no se ve. Ahora, como punto número 4, hablemos de la naturaleza del hombre. ¿Cómo está compuesto el hombre? Espero que hasta aquí pues vayamos entendiendo, ¿de acuerdo? Que hasta aquí vayamos comprendiendo bien las cosas, ¿ok? Ahora, la naturaleza del hombre. El hombre es carne, espíritu o alma, ¿ok? Así está, es como está compuesto. Las escrituras usan el alma y espíritu de forma intercambiable. De repente se le llama al espíritu alma y después al alma espíritu. Eso se hace en la escritura muy comúnmente, ¿ok? Al alma se le llama espíritu y al espíritu alma. O sea, la escritura lo usa de manera intercambiable. De hecho, en el estudio que les mandaré hay varias citas que quiero que consideren y los vean, para que vean cómo esto es intercambiable, ¿ok? Por ejemplo, a ver, eh, Juan 12:27, miren lo que dice el Evangelio. Juan 12:27. Dice así, miren. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado a esta hora. Ahora, en Juan 13:21, ¿ok? Que es un poquito más adelante. Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me vende. Está turbada mi alma, pero hablaba de lo mismo. Ahora dice que se conmovió en espíritu. O sea, es un término intercambiable que tiene el mismo significado. ¿De acuerdo? Ahora, eh, el hombre es bien cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, según lo que la escritura nos narra. ¿Ok? Sí. Aquí entran varios aspectos, ¿ok? De la doctrina y de las posturas. Hay gente que son, cómo se les llama? Que creen que el hombre es formado o está conformado por alma y cuerpo. Hay otros que dicen que es cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Tripartitas y no recuerdo el otro, se me fue ahorita de repente. Esto es una doctrina secundaria, ¿de acuerdo? Pero si vemos las escrituras, hay más versículos que apoyan que el hombre es cuerpo y alma y que esta palabra alma y espíritu son intercambiables y solamente hay dos versículos que hablan cuerpo, alma y espíritu, porque no es nuestra enseñanza de hoy, pero bueno, esto es importante. Según Mateo 10:28, miren lo que dice. Mateo 10:28, vamos a verlo. Mateo 10:28, permítanme que me... Mateo 10:28. Mm, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ok? Eso dice Mateo 10:28. ¿Ok? Ahora, Primera de Corintios 5:5, miren lo que dice. Primera de Corintios 5:5.
el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La destrucción del alma, pero después, digo, en el versículo anterior, compárenlo, Mateo 10:28 con Primera de Corintios 5:5, es un término intercambiable. Después vemos Santiago 2:26, Primera de Corintios 3:7-34. Quiero que lo analicen, quiero que lo vean. Si alguien tiene alguna duda, pues lo hablamos. Estoy hablando que el hombre está compuesto de cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, porque la palabra cuerpo y espíritu son intercambiables. ¿Ok? Entonces, se me fue el nombre de estas dos doctrinas que hablan, habla de, no recuerdo, no me quiero entretener, pero pregúntenme y para la próxima clase se lo digo, ¿ok? No es tripartita, es algo similar, pero hay gente que cree que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y otros que son cuerpo y alma, porque el alma y el espíritu son intercambiables. Yo por mucho tiempo creí que era tripartita, pero ya después mirando las escrituras, bueno, me enfoco más a que el hombre es cuerpo y alma, porque el alma y el espíritu es intercambiable. Ahorita me acuerdo y se los dejo ahí en el grupo, porque es que se me fue y no los quiero dejar, lo tengo aquí, pero no me acuerdo. Pero bueno, seguimos, ¿ok? ¿Cómo se relaciona esta doctrina con el Evangelio? O sea, la creación, la doctrina del hombre, ¿ok? Bueno, primero con la esperanza en Cristo para la humanidad, que según Romanos 5:15 nos dice de la siguiente manera. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundan mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La esperanza en Cristo para la humanidad aparece aquí. Por eso es que se relaciona esta doctrina con el hombre. El hombre pecó y de la única manera que el hombre podía volver al lugar que había perdido es con la paga de otro hombre, que en este caso es Jesucristo. Solo en Cristo hay una recuperación progresiva de la imagen de Dios, como lo hemos venido hablando. Ahora, ¿por qué es importante esta doctrina? Primero, para evangelizar, porque si presentamos adecuadamente la naturaleza del hombre y la necesidad de encontrarse con su creador, ¿ok? Eh, por eso, cuando entendemos esto, por eso tenemos que ir a los principios. Ahora, para nosotros como cristianos, conocer el propósito por el cual hemos sido creados nos lleva a entender que la plenitud del gozo se encuentra en el conocimiento de Dios y deleitarnos en la excelencia de su carácter. Ahora, para nuestra obediencia sirve, ¿ok? Es importante la doctrina para entender que tenemos un cuerpo y espíritu que nos lleva a cuidar nuestra vida y vivir en santidad ante nuestro Creador. Y en nuestra adoración, ¿ok? Nos sirve porque cuando comprendemos que hemos sido creados por un Dios todopoderoso y nuestro propósito es glorificar, nuestras vidas serán una total adoración. Entonces, retornando al origen de la humanidad, donde la Biblia enseña que toda la raza humana proviene de una sola pareja. Este es el sentido obvio de los primeros capítulos de Génesis que ya estudiamos. Dios creó a Adán y a Eva como el principio de la especie humana y les mandó a que se fructificaran y se multiplicaran y que llenaran la tierra. Ahora, la narración subsiguiente del Génesis muestra claramente que las siguientes generaciones, hasta la época del diluvio, permanecieron en continua relación genética con la primera pareja, mostrando que todos los humanos, todos los hombres participan de la misma naturaleza como una unidad genética y genealógica. ¿Ok? Entonces, esto es parte de la doctrina del hombre. Ahora, si me dan un momentito, quiero decirles acerca de
de lo que veníamos comentando acerca de que hay dos posturas, pero quiero darles el nombre. Hay unos que creen que el hombre es cuerpo y alma y otros que son cuerpo, alma y espíritu. Pero si me dan un momento, ahorita se los aclaro. ¿Ok? Denme un momentito, denme un momentito, denme un momentito. Ok. Mm, a ver, permítanme. Mientras descansen, mientras si alguien se quiere dormir, duérmase. No, no es cierto, no se duerma. Ya casi terminamos. Denme un momento, estamos aquí. Bueno, para no dejarlos así colgando, quería darles la información correcta. El concepto, son dos conceptos, la dicotomía y la tricotomía, así se conoce en teología. O sea, el concepto de dicotomía en los círculos cristianos se concibe al hombre como compuesto de dos partes diferentes, cuerpo y alma o espíritu, ¿ok? Cuando se concibe al hombre como cuerpo y alma, este concepto se le llama dicotomía porque alma y espíritu es un término intercambiable. ¿Ok? Cada acto del hombre se contempla como un acto del hombre completo. No es un alma, sino el hombre quien peca. No es el cuerpo quien muere, sino que muere el hombre. O sea, no es meramente el alma, sino el hombre que es cuerpo y alma, lo que Cristo redime. Por ejemplo, un ejemplo de dicotomía lo encontramos en Primera de Corintios 5:5, donde la Biblia dice que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, ¿ok? Un elemento, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es un ejemplo de dicotomía. Habla de la carne del cuerpo y del espíritu, que el hombre está compuesto de carne y de espíritu. Ahora, la dicotomía afirma que cuando la Biblia usa los términos alma y espíritu, lo hace de manera intercambiable o sinónima. En algunos momentos menciona al espíritu y otros o menciona la palabra espíritu y en otras usa la palabra alma. Por ejemplo, en Santiago 5:20 dice, sepa que que al que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ok? Entonces vuelve a este término del alma. Aquí se usan estos términos de manera intercambiable. Por ejemplo, aquí en Santiago 5:20 habla de el que salvare de muerte un alma. Ahora, en Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, porque tanto alma como espíritu es intercambiable. En algunos momentos en la dicotomía se menciona alma y en otra se menciona espíritu. Son términos intercambiables o sinónimos. ¿Ok? Por ejemplo, en el Salmo 16:9 dice, y 10, se alegra por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi corazón también reposará confiadamente. O sea, aquí aparece la palabra, incluso la palabra eh, eh, alma y aparece la palabra corazón, un término intercambiable también, porque la palabra espíritu también se traduce o se interpreta intercambiablemente como corazón. Entonces aquí se alegró por tanto mi corazón, ¿ok? O mi espíritu y se goza mi alma, mi carne que habla del cuerpo, también reposará confiadamente. Y dice el versículo 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Así que aquí también aparece la dicotomía, alma y cuerpo.
¿ok? Cuando los versos anteriores aparecía cuerpo y espíritu, porque repito y reafirmo, en la dicotomía, el alma y el espíritu son términos intercambiables. Ahora está la otra postura, el concepto de tricotomía. Este cuerpo nos enseña que el hombre está dividido en tres: cuerpo, alma y espíritu. Y es aquí donde siempre hay un choque de conceptos, pues solo encontramos la tricotomía en dos versículos en toda la Biblia, que está en Primera de Tesalonicenses 3:23, donde la Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se ve muy clara la tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, en Hebreos 4:12, que es el segundo versículo que nos habla de tricotomía, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que habla del cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero escuchen bien, a la luz de una sana exégesis, ¿ok? De un análisis bíblico, se concluye que ambos pasajes bíblicos no se refieren a que el espíritu y el alma sean dos distintas sustancias, ¿ok? Como tampoco Mateo 22, 36 y 37 prueba que hay otras divisiones en el ser humano. Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ok? A Jesús se le preguntó: ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, eh, estos pasajes no se refieren a que el espíritu y el alma sean dos distintas sustancias, como tampoco estos versículos de Mateo prueban que hay otras divisiones en el ser humano. Jesús nos está enseñando que el hombre se divide en alma, corazón, espíritu, mente. Tenemos que anotar que hay una regla de sana exégesis, que las afirmaciones excepcionales se interpretan a la luz de la analogía bíblica. En otras palabras, tenemos que ver toda la escritura, lo que la Biblia dice en su totalidad respecto al tema que se va a enseñar, y no solo uno o dos pasajes, sino todo el pensamiento bíblico al respecto. Por ello es que solo tenemos dos pasajes en la Biblia que prueban la tricotomía. Por muchos años yo la creí así como se lo estoy diciendo, solamente basados en Primera de Tesalonicenses 5:23. El humano está, o el ser humano está compuesto es un ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Y sí, así lo dice, pero ya en una sana exégesis, contemplando o mirando eh, 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 a la luz de toda la analogía bíblica, ¿ok? Cuando vemos el tema eh, en la totalidad de toda la Biblia, nos enseña que alma y espíritu y corazón son términos intercambiables. Pero bueno, este es mi concepto bíblico. Yo no, con eso no estoy diciendo que así tiene que ser. No, no, no. Ese es mi concepto bíblico, teológico, que yo presento. Pero si alguien dice: no, yo creí así y así me quedó, sin ningún problema. Aquí no hay problema. Aquí el asunto es que todos aprendamos y que todos podamos ser edificados y bendecidos, y que tú tengas tu postura, yo tenga la mía, pero todo sea para edificarnos en ambos. Así que esto es lo que yo quería compartirles. No me quería quedar solamente decirles cuáles eran los términos, y es que de repente se me va, pero ya me acordé del concepto de dicotomía, que habla de espíritu, que habla de cuerpo, alma y espíritu. Pero alma y espíritu son términos intercambiables. O sea, el hombre está compuesto de alma y cuerpo. Pero en la tricotomía nos muestra que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, solamente con dos versículos
que constatan esto que estamos hablando. Y bueno, sin más por el momento, pues les exhorto, les animo a que sigan estudiando porque se tendrá el examen, ¿de acuerdo? Así que en el libro de Teología Sistemática, ¿ok? Quiero que busquen la doctrina del hombre, ¿ok? Y estudien al respecto, ¿de acuerdo? Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes y siempre es un placer servir al Señor y servir a su pueblo. Dios les bendiga.